¿Por qué el juego es tan importante a la hora del aprendizaje en los niños? Incluso es tan importante a la hora de ejercer el trabajo que hayamos escogido hacer o el trabajo que tengamos. Incluso también es tan importante a la hora de hacer los quehaceres en la casa o los quehaceres que tengamos, ¿no? Como responsabilidades en el hogar. Hola, yo soy Vero y bienvenida a Aprendizaje en Familia. En este video te voy a explicar por qué es el juego tan importante y también te voy a explicar qué es el juego. Esto lo he aprendido de un extracto que me dieron en Altea, en la carrera que estoy estudiando en Aprendizaje Libre. Un extracto del libro de Freedom to Learn, Libres para Aprender, de Peter Gray. Sí, así que todo lo que les voy a estar leyendo es de este extracto que me dieron de Peter Gray. Y probablemente vas a entender también por qué muchas veces en el colegio los niños no aprenden o ya no quieren aprender. En este primer extracto dice: una de las primeras lecciones que los niños aprenden en la escuela es que trabajo y juego son polos opuestos. El trabajo es lo que uno tiene que hacer, el juego lo que uno quiere hacer. El trabajo es agobiante mientras que el juego es divertido. Trabajar es importante, jugar no, ¿no? Y por eso muchas veces en el colegio a los niños le dicen: hay tiempo para jugar, hay tiempo para hacer las tareas. Pero los que hacen homeschooling o más los que hacen unschooling saben que el aprendizaje o el trabajo que uno realiza cuando hace un postre, cuando hace un experimento, cuando hace un proyecto, cuando está trabajando en algo, en un aprendizaje, no está para nada separado del juego. Es más, van de la mano y gracias al juego el aprendizaje es mucho más potente, mucho más fructífero, mucho más gratificante. Pero ¿qué es el juego, no? No es lo que te estás imaginando. Esto es el juego. La definición de juego. En un ensayo previo desarrollaba la idea de que el juego es una actividad estructurada que 1. Elegimos libremente. 2. Es autodirigida. 3. Es original o creativa. 4. Viene motivada por nosotros. Y 5. Y nace de un estado mental vivaz y alerta, no de la angustia. Entonces, cuando dices juego, necesariamente se está refiriendo a, al juego del ajedrez, o a Michi, o a un juego hablando de un deporte. No necesariamente se habla de eso, sino más bien a aquellas cosas que cumplen, o aquellas actividades que cumplen estas 5 cosas, ¿no? Que primero se elige libremente, que tú tienes esta sensación de que has elegido hacer lo que estás haciendo. Normalmente en el colegio tú no eliges hacer la tarea que te han dejado, simplemente la haces porque es algo que se tiene que hacer. Pero ¿quién dice que se tiene que hacer? ¿La sociedad? ¿Alguien que hizo ese currículo? ¿Quién? ¿No? ¿Es realmente importante para ti, para tus hijos? ¿No? Lo otro es autodirigida. Normalmente en el colegio te dicen todo lo que tienes que hacer. Tu aprendizaje es dirigido. Cuando hacemos homeschooling o más aún unschooling, el aprendizaje es autodirigido. Los niños siguen sus intereses, deciden lo que quieren aprender, están aprendiendo activamente, ¿no? Ellos están totalmente involucrados, ellos tienen sus propios objetivos, ellos siguen esos objetivos, ¿no? Están aprendiendo por voluntad propia y eso a su vez potencia el punto número 4, que viene motivada por nosotros mismos. Es lo que les hablo mucho en estos videos sobre la motivación intrínseca, ¿no? Tú no necesitas motivar a un niño que está jugando o a un niño que está aprendiendo libremente, ¿no? Ellos están totalmente automotivados, ¿no? E impulsados por sí mismos para aprender cierta cosa, ya sea sobre los volcanes, sobre los dinosaurios, sobre aprender a leer, sobre la naturaleza, ¿no? Ellos totalmente están motivados, ¿no? Tú no necesitas motivar a estas personas que están aprendiendo. Esa es otra característica del juego, una actividad que es autodirigida, que se escoge libremente y que viene motivado por nosotros mismos o que se tiene una motivación intrínseca en esa actividad. El punto número 3, porque ya mencioné el 4 y el 2, es que es original o creativa, ¿no? Implica que la persona que está haciendo esa actividad tenga que crear cosas o ser creativo. Y el punto número 5 es que nace de un estado vivaz y alerta, no de la angustia. No viene algo que es impulsado por el miedo, que si no lo hago va a ser esto, sino que es algo que
te mantiene activo, alerta a recibir cualquier otra cosa que pueda potenciar eso que estás aprendiendo. Pero ahorita lo explicamos mucho mejor. El que sea libremente, o sea, el juego sea una actividad que elegimos libremente hacer, dice aquí, el juego por definición es algo a lo que uno siempre es libre de renunciar. Si no es así, no existe la sensación de elección y por consiguiente la actividad no es un juego. Cuando yo leo mis libros, que es algo que a mí me apasiona y me encanta, yo sé que puedo en cualquier momento, si es que si yo lo quiero, dejar de leer, ¿no? Por ejemplo, me pongo a leer y cuando yo siento que ya no quiero hacerlo, pues sé que tengo la elección de dejar de leerlo. Muy diferente a lo que sentía en el colegio cuando tenía que leer la obra que me habían dicho que tengo que leer y yo pues sabía que tenía que no quería seguir leyendo, pero tenía que leer porque era el momento de lectura o porque tenía que estudiarlo para un examen y cosas así. Y ahí no tenía la sensación de elección. Por lo tanto, mi lectura en ese entonces, cuando estaba en el colegio, no era un juego para mí. Ahora que leo por satisfacción, por elección y sé que puedo dejar de leer cuando quiera, ¿no? Es para mí un juego la lectura, ¿no? Y ese es un juego. Es lo que explica mucho también el hecho de que muchas mujeres ahora no quieran hacer los quehaceres del hogar y probablemente muchos hombres se dediquen a cocinar porque por cultura, ¿no? Se tenía entendido que pues los hombres trabajaban y las mujeres se dedicaban a pues la cocina y otras quehaceres del hogar, ¿no? Y esto le quitó, digamos, en cierto punto la sensación o el sentido de elección, ¿no? Al hecho de, por ejemplo, a que las mujeres no tengan elección así cocinar o no cocinar, sino que ellas tienen que cocinar, ¿no? Se les quitó ese sentimiento o esa sensación de elección, ¿no? Y por eso es que muchas, pues, ya no quieren hacerlo, en parte por este sentido, no por otras cosas más, pero también en parte por este sentido. Les voy a leer para explicarles mejor lo que dice acá. Dice, los investigadores interpretaron estos resultados como un reflejo del elemento de elección. Antes dice, uno de los descubrimientos más importantes fue que las mujeres eran más felices que los hombres cuando trabajaban fuera de casa y que los hombres se sentían más felices que las mujeres cuando realizaban quehaceres domésticos en casa, tales como limpiar o cocinar, ¿no? Como cuando les cuento que a mi esposo le encanta cocinar y le gusta limpiar y siente demasiada felicidad por eso, es porque él tiene el sentimiento de elección, ¿no? Él siente que él elige hacer esas cosas y eso le produce felicidad. Dice, los investigadores interpretaron estos resultados como un reflejo del elemento de elección. Cuando el estudio se llevó a cabo, el trabajo fuera de casa se veía como una obligación más del hombre que de la mujer. Los hombres con frecuencia, obviamente esto se hizo en un tiempo en el que pues no, los hombres tenían que trabajar y eso era como algo que ellos tenían que hacer, ¿no? Los hombres con frecuencia se sentían agobiados con este tipo de trabajo porque no tenían otra opción al respecto. En cambio, existía una mayor posibilidad de que las mujeres percibieran el trabajo fuera de casa como una alternativa liberadora y no como un deber. Y ese sentimiento contribuyó a dotar a su trabajo de una cualidad, ¿no? Entonces, como para las mujeres era como otra alternativa el ir a trabajar, eso como que acá dice, le dotó de una cualidad lúdica a eso, ¿no? Ellos tenían la sensación de elección, ¿no? ¿Y por qué les cuento esto? Porque esto de aquí ustedes lo pueden utilizar a su favor. Ahora les explico cómo. Con las tareas del hogar sucedía lo contrario. Las mujeres se sentían obligadas a limpiar, trabajar en la cocina y demás, por lo que a menudo se mostraban enfadadas o aburridas cuando desarrollaban estas tareas. Los hombres, sin embargo, eran más propensos a ver el trabajo doméstico como algo que hacían libremente, que ayudaban en casa cortésmente, haciendo algo que no era una responsabilidad fundamental. Como Larson y su equipo observaron, los resultados encajaban en un cierto estereotipo de género que quizá todavía exista en nuestra cultura. Los hombres viven esclavizados en su trabajo y regresan a casa para disfrutar, mientras que las mujeres son esclavas del hogar y salen fuera para pasarlo bien. Entonces, si tú quieres que las labores del hogar que tienes que hacer, que son una responsabilidad, que sientes que son un deber, ya seas hombre o mujer, que sientes que son un deber hacer, tú quieres que sean menos, o sea, sentir esa sensación de, tengo que hacerlo, ¿no? De pesar al hacerlo, pues puedes tratar de cambiar algunas cosas y tratar de ponerle como que
esta cualidad de elección, de que tú eliges hacerlo, ¿no? Para que esto se convierta en un juego y sea algo que tú disfrutes hacer. Como yo lo he experimentado en mi propia vida, pues a mí no me gusta cocinar. Pero algo que sí me gusta hacer es poder hacerles cositas ricas a mis hijos. Me gusta esa sensación de querer, no sé, prepararles algo rico, de hacer algo rico con ellos y de engreírlos de esa forma a través de la comida. Me gusta. Entonces trato de no ver la cocina como algo que tengo que hacer, que debo de hacer, sino como algo que quiero hacer y que me va a permitir hacer esto otro de engreír a mis hijitos. Entonces en esa forma como que he transformado la cocina, ya no en como algo que tengo que hacer, sino algo que elijo hacer. Y de esa forma utilizo este conocimiento a mi favor para poder, digamos, experimentar placer y satisfacción cuando cocino y no pesar. El tercer y cuarto punto habla de que el juego es autodirigido y creativo. Entonces, les leo lo que dice acá. El que juega va por libre. No solo decide libremente si jugar o no a algo, sino que también decide cómo jugarlo. Debe seguir las reglas, pero dentro de las direcciones de estas, cada movimiento tiene que ser propio. Y esto obviamente potencia la creatividad, ¿no? Entonces dice, una de las razones por las que los niños experimentan el colegio como lo contrario al juego radica en la supervisión minuciosa de las tareas allí desarrolladas. Es decir, los niños no consideran un juego el ir al colegio o estar en el colegio porque todo el rato se les está diciendo lo que tienen que hacer. Ellos no autodirigen su aprendizaje, sino que ellos son dirigidos para que aprendan ciertas cosas, ¿no? Y eso le quita, pues, la posibilidad de que ellos sean creativos, de saber cómo hacer, cómo aprender, en qué momento hacerlo y cómo hacerlo y qué aprender también, ¿no? Hay una supervisión de que tienes que hacer esta tarea, tienes que hacerla de esta forma, tienes que hacerla con esta fórmula y de este modo, porque si no, no estás aprendiendo lo que yo te quiero enseñar. Entonces eso le quita como que las cualidades para que el colegio sea un juego, ¿no? Y por eso que el colegio se ve algo así como que vas al colegio a estudiar y no a jugar, ¿no? Ahora dice, los alumnos más que prácticamente cualquier empleado que yo conozca están bajo el control constante de sus jefes, maestros en este caso. Se les dice qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y cada detalle de lo que hacen se juzga y evalúa mediante criterios que están fuera de su control. Este tipo de trabajo es lo opuesto al juego. En el mundo real, fuera del colegio, en lugares donde la esclavitud está prohibida, no hay gente sometida a un control tan estricto. Muy radical, pero muy cierto también. En un estudio clásico acerca de la satisfacción laboral, el sociólogo Melvin Cohn y su equipo de trabajo identificaban un grupo de características que la gente deseaba que su lugar de trabajo reuniese. Los trabajos más deseados son aquellos complejos en lugar de simples, porque promueven la creatividad y la creación de cosas, variados en vez de monótonos y que no son seguidos con lupa por otros. Para poder cubrir un puesto de estas características, el trabajador tiene que poseer un alto grado de decisión y creatividad, obviamente, ¿no? Se requiere que él ejerza y tome ciertas decisiones o haga ciertas cosas por sí mismo. Aunque los investigadores no descubrieron los resultados en términos de juego, desde mi punto de vista, la autonomía es crucial para poder disfrutar del trabajo. Tanto si se es fontanero como abogado, siempre experimentamos el trabajo como un juego en la medida que éste le permita autonomía. Si en tu trabajo solamente haces lo que te dicen que tienes que hacer y no puedes hacer nada más fuera de lo que te dicen estrictamente que tienes que hacer, pues esto ya no se convierte en un juego. ¿Cómo puedes tú convertir tu trabajo en un juego? Primero, haz que te genere un sentimiento de elección, que tú decidas querer hacerlo y que también tengas la sensación de que en cualquier momento puedes dejar ese trabajo. Y dos, que tú autodirijas tu trabajo, o sea, que tengas ciertas cosas en las que tú decidas lo que tienes que hacer. Y si no las tienes, pues reconoce ciertos puntos en los que tú sientes, en los que tú tienes cierta autonomía y puedas experimentar en esos espacios cierta creatividad para crear cosas y experimentar, pues, que tu trabajo, que de repente no disfrutas tanto, sea un juego, ¿no?
Y en ese sentido puedes convertirlo en algo que tú quieres hacer y disfrutes hacer. Luego dice, viene motivado intrínsecamente. Ya les he hablado un montón de veces de esto y la importancia de esto y cómo esto también se desarrolla cuando haces unschooling y no cuando vas al colegio, ¿no? O bueno, tienes más probabilidades de desarrollarlo cuando haces unschooling. Dice, el juego está motivado intrínsecamente, es decir, se trata de una actividad que se realiza por diversión en lugar de alcanzar un objetivo. Jugar puede tener finalidades, pero es el proceso de alcanzar esos objetivos y no el objetivo en sí lo que más se valora. Es la construcción del castillo de arena y no el castillo de arena en sí, de lo que se disfrutan los juegos que juegan, los que juegan con la arena en la playa. O sea, el propósito cuando tú haces un castillo de arena, y justo hace poco mis hijos hacían un castillo con arena o la cometa, el objetivo de eso era disfrutar el proceso, ¿no? El proceso de armar con su papá el castillo, de que se llene con agua, todo esto era lo que se disfrutaba. Y no tanto en tener el castillo perfecto, que también sí, pero más disfrute fue el proceso, ¿no? Este hacer. Como cuando yo leo mis libros y pues disfruto el leer y este proceso de aprender más que de terminar un libro, que también me produce satisfacción, pero la satisfacción o lo que me motiva más es el mismo proceso de estar leyendo y aprendiendo eso. Es el proceso de acumular puntos o de intentar acumularlos y no los puntos acumulados en total lo que deleita a los tenistas, si es que realmente están jugando. En otras palabras, la fuente de placer radica en las actividades mismas. Cualquier producto que pueda surgir de ellas es un efecto secundario. Entonces, ¿qué pasa? En el colegio, mucha de la motivación es externa, ¿no? Entonces, yo estudiaba por las notas. A mí no me gustaba historia, pero estudiaba y hacía todo por la nota, ¿no? Entonces, mi objetivo era más que el proceso de disfrutar el aprender historia, era obtener la nota. Yo ahorita no sé nada de historia, no te podría hablar de historia y no me siento segura de hacerlo porque no sé, no recuerdo absolutamente nada. Por más que yo tuve 18, incluso revisando una de mis libretas de notas, me di cuenta que la mayor nota que había sacado era en historia. Y yo creo que me la pasé estudiando allí porque era algo que no me gustaba y no sabía, y pues por la nota tenía que hacerlo. Y fui una de las, digamos, de las que sacaba primer puesto siempre en el colegio, ¿no? Pero el punto es que en el colegio se pone más énfasis en estas motivaciones externas, ¿no? Si te sacas buenas notas, pues te voy a premiar con un buen regalo al final de año. Si te sacas buenas notas, o se pone más foco en la nota, ¿no? Que es un estímulo externo. La nota en sí es un estímulo externo. El convertir en un juego el aprendizaje sería disfrutar de ese proceso de aprendizaje, como cuando yo he visto a mi hijo disfrutar cuando estudiábamos sobre Marte, sobre las lunas de Júpiter, sobre Mercurio, y cuando mi hijo se esmeraba haciendo sus dibujos, y el proceso en sí de aprendizaje de él ya era un disfrute y un deleite para él. Y el resultado de esto fue que él se aprendió los planetas, se aprendió el orden de los planetas según sus tamaños, se aprendió las características de los planetas. Eso fue un resultado secundario. El proceso en sí, el deleite, el juego es su proceso de aprendizaje. Mientras él dibujaba y aprendía, mientras él hacía todo eso, ese fue su, digamos, lo más rico de ese proceso, ¿no? Y él disfrutó el proceso, ¿no? El resultado fue, digamos, un efecto secundario. Y el último punto es también importante, dice, el juego puede implicar un estado mental de alerta y concentración, pero jamás de angustia. Como cuando algunos van a trabajar, sienten angustia, sienten miedo y lo hacen porque temen no tener el dinero suficiente para pues sus necesidades, cubrirlas, ¿no? Y las de su familia. En cambio el juego es diferente, dice, esta última característica se deriva de las otras. La toma de decisiones, la creatividad y la atención que acompaña el juego exigen y crean un estado mental de alerta. Cuando nos olvidamos de las metas y juicios de otros, reducimos o eliminamos el miedo al fracaso. El trabajo de la mayoría de nosotros no es cuestión de vida o muerte, de modo que el miedo al fracaso que experimentamos probablemente sea una exageración. No obstante, incluso para los cirujanos, bomberos o agentes de policías, cuyas profesiones sí que pueden tener consecuencias de vida o muerte, concentrarse en el proceso reduce la sensación de angustia e incrementa la probabilidad de alcanzar un resultado satisfactorio. Cuando te enfocas más en el proceso, cuando estás, digamos, como dice aquí, bajar esa sensación de angustia de que puedes fracasar y que si fracasas va a ser lo peor, pues cuando reduces eso hace que se disfrute mucho más el proceso y que al final, a la larga, en el resultado final, pues
tengas resultados más satisfactorios que si todo fuese, digamos, motivado a través del miedo o a fracasar, o el miedo digamos, a que si no lo haces bien fracasas, ¿no? ¿Cuán importante es saber esto? Porque esto se puede aplicar mucho en el aprendizaje de tus hijos, en el aprendizaje que desarrollan tus hijos, ¿no? Tanto si van al colegio, también puedes ayudarle a que esto sea un juego para ellos, ¿no? En el que ellos decidan, digamos, en el momento en que hacer sus tareas. Aunque es un poco difícil, ¿no? Porque obviamente si les dejan tarea, pues ya le estás quitando esa sensación de elección, ¿no? Cuando se hacen schooling, pues ellos tienen la elección de hacer algo, de empezar algo, y también tienen la facilidad de decir, pues ya no quiero jugar esto, ¿no? Y ya lo dejo, ¿no? De agarrar y leer un libro y decir también, ya no quiero leer el libro y lo dejo, pues, ¿no? Eso les produce, digamos, esta libertad, ¿no? Esta sensación de tranquilidad, calma y de no estar presionados a hacer algo. Autodirigen su aprendizaje, son creativos, están motivados por sí mismos y no por algo externo, ¿no? O presionados, ¿no? Y no tienen miedo al fracaso, porque para ellos es un juego, es algo que están haciendo, disfrutando del proceso, ¿no? Y no están tan enfocados en el objetivo como en obtener una nota o en obtener cierto conocimiento, simplemente aprenden y disfrutan de ese proceso. Y también lo puedes aplicar en tu trabajo, en las cosas que tú misma haces, ¿no? Si tu trabajo no es algo para ti como un juego, pues puedes utilizar estas herramientas escolares para convertir eso en un juego y poder disfrutarlo. Si sabes que es algo que tienes que hacer, como trabajar, ¿no? Y puedes ir buscando por ahí algo que sea para ti un juego, de que tú digas, tengo que trabajar, en serio, me encanta esto. Y en este sentido, al mismo tiempo, el jugar ajedrez puede no ser un juego. Porque, o sea, puede ser un juego, pero también puede no ser un juego. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo tengo a mi hijo y quiero que aprenda ajedrez porque eso le va a ayudar en el razonamiento, le va a ayudar a su cerebro, que no sé qué, que el otro, y entonces obligo a mi hijo a jugar por lo menos 5 minutos al día y le enseño y le quito allí la sensación de elección, eso deja de ser un juego. O sea, el jugar ajedrez deja de ser un juego para tu hijo, ¿no? Pero en cambio, si es un niño pues que está motivado por sí mismo y él quiere aprender ajedrez y te pide, mamá, enséñame ajedrez, por favor, y entonces él juega, eso para él es un juego, ¿no? Eso. Pero ves la diferencia de que es un juego y que no es un juego, y lo que nosotros pensábamos antes lo que era un juego, pero en realidad no era un juego. Entonces ahora ya sabes lo que es un juego y cómo puedes convertir tus quehaceres o tu trabajo en un juego.